Muy bien, jóvenes. En esta parte de la lección 7, hablando de lo que es función de relación, ya la parte que nos toca. Ya hemos tratado función de reproducción. Me imagino que anteriormente habían hablado ya de lo que es la función de nutrición, ¿verdad? Es importante recordar que estas son las tres funciones básicas de todo ser vivo, ¿no? Nutrición, reproducción y relación. ¿Ya? Ya saben la temática, la pizarrita y el docente Carlos Quiñones Minaya. ¿Ya? El propósito de la lección del día de hoy pues es que vas a aprender, por ejemplo, que para sobrevivir se necesita interaccionar con el medio. En eso consiste la función de la relación. Claro, o sea, existe una relación directa con tu medio y de acuerdo a cómo tú te desenvuelvas con él, pues vas a poder sobrevivir. ¿Ya? Conocerás también cómo los seres vivos toman datos del entorno mediante receptores. ¿Ya? Y también vas a distinguir cómo se organizan los centros nerviosos encargados de integrar la información en diferentes grupos de animales. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Función de relación. No olvidar lo siguiente, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué se te viene a la mente cuando te menciono función de relación? Me gustaría saberlo y me gustaría que me comenten al chat público. ¿Ya? Al chat escríbanmelo y yo lo voy a poder revisar luego de terminar la clase. ¿Ya? Esa es su primera pregunta. Quiero que me digan qué entienden por relación o por función de relación. Ya como primer término. ¿Qué es lo que más o menos pueden entender o pueden tener idea o noción? ¿O a qué hace referencia eso? Con los conceptos que tú tengas. Así que no me voy a molestar si es que no me respondes de manera correcta. No se preocupen de eso. O sea, la intención es aprender. ¿Ya? Espero sus respuestas en el chat público, con sus propias palabras, jóvenes, con sus propias palabras. ¿Qué es función de relación o qué relación en sí, no? Dos minutitos más para que puedan escribirme la definición que ustedes crean, ¿ya? ¿Ya, jóvenes? O mucho, creo, 2 minutos, ¿no? Un minuto suficiente. ¿Ya? Un minuto suficiente para que puedan escribir la definición que ustedes tengan, ¿no? De relación o de función de relación. ¿Ya? Ahí más o menos vamos a ir entendiendo en qué base se encuentran, ¿no? ¿Ya, jóvenes? Les estoy dando el tiempo para que respondan, así que con paciencia, no se desesperen, tienen el tiempo para responder. ¿Jóvenes? Muy bien, ya creo que ha sido suficiente para poder responder esa preguntita. ¿Ya? Como te iba hace rato diciendo, todo ser vivo, por el hecho de estar vivo ya en sí, pues va a realizar la función de nutrición, reproducción y relación. ¿Ya? Puedes apuntarlo en tu cuadernito de notas, en tu hojita de notas, ¿ya? Porque puedes ir recordando. Todo ser vivo, por el hecho de estar vivo, va a realizar las funciones de nutrición, reproducción y relación. ¿Ya? Mediante la función de relación, no te olvides que el individuo va a captar información de los cambios producidos en el medio. Lo va a integrar, va a elaborar una respuesta y va a responder a esas variaciones. ¿Perfecto? Espero que sigamos bien. Los cambios pueden ser rápidos o lentos, al igual que las respuestas, no te olvides, ¿ya? Por eso los sistemas implicados en esta función son tipos diversos, o son de tipos diversos, ¿ya? Como les digo, los cambios pueden ser rápidos o lentos, al igual que las respuestas. Por eso los sistemas implicados en esta función son de tipos diversos, ¿ya? Un cambio en el medio que produce una respuesta en el ser vivo se denomina estímulo. Esto es importantísimo. Un cambio en el medio
que produce una respuesta en el ser vivo se denomina estímulo. No te olvides de eso. Si se produce un cambio en el medio y no afecta a un ser vivo, pues es un estímulo. Ojo, si se produce un cambio en el medio y no afecta al ser vivo, pues no es un estímulo. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, la función de relación tiene que ir relacionado mucho con lo que es los estímulos. Los estímulos nos van a producir lo que vendría a ser, como bien te decía hace ratito, alguna reacción. Pero antes de esa reacción, antes de esa respuesta, tiene que existir una interpretación, ¿verdad? Nosotros no nos podemos saltear de ese proceso, ¿ya? Entonces, para que exista la función de relación, tiene que existir unos estímulos. Los estímulos tienen que interpretarse y darme una respuesta. Por ejemplo, ustedes ven acá en la imagen, dos personas son dos personas en diferentes estados. Una de ellas está sudando mucho y la otra está abrigada con mucho frío. ¿Cuál es el estímulo, por ejemplo? ¿No es la temperatura allí? En uno de ellos hace demasiado, se puede decir, la temperatura está elevada y en la otra parece que está muy baja, ¿verdad? Entonces existe un estímulo, se interpreta y existe una respuesta, ¿verdad? Sí, pero hasta allí espero que estemos bien. Función de relación, tiene que existir un estímulo, se tiene que interpretar y tiene que existir una respuesta. Te voy a ir dando algunos datos, ¿ya? Por ejemplo, si existiera, el estímulo fuera producido por la luz, se va a denominar fotoestímulos, ¿ya? Si el estímulo fuese producido por la luz, se va a denominar ¿qué? Fotoestímulos. O así se lo conoce, ¿ya? Si es una sustancia química, por ejemplo, ¿ya? Te estoy dando datos, ¿no? Se le va a conocer como quimioestímulos. Quimioestímulos, ¿ya? Si se produce vibraciones, se va a denominar, por ejemplo, mecanoestímulos. Mecanoestímulos. Muy bien. Si se produce por la temperatura, ¿cómo se llamaría, por ejemplo? ¿Termo qué? Termoestímulos, pues chicos. Termoestímulos. Muy bien. Y si se produce, por ejemplo, por la presión, ¿cómo se llamaría? ¿Baro qué? Baroestímulos. Perfecto, ¿hasta ahí? Muy bien. Entonces, para que exista función de relación, tiene que existir un estímulo, tiene que interpretarse y tiene que producirse una respuesta. Perfecto. Perfecto. Como yo sé que mis jóvenes estudiantes son muy inteligentes, hasta allí estamos bien, ¿cierto? Las plantas no tienen un sistema nervioso. Ojo, pregunta de examen. Las plantas no tienen un sistema nervioso, pero cuentan con células especializadas, conocidas como células receptoras, que cuentan con moléculas que reciben estímulos, por ejemplo, intensidad de la luz. ¿Cómo, profesor? Las plantas, en este caso de función de relación, no tienen sistema nervioso para que pueda responder de esa manera, pero cuentan con células especializadas, conocidas como células receptoras, que van a contar con moléculas que reciben estímulos, por ejemplo, la intensidad de la luz. Si ustedes ven una plantita, ¿ya? Las plantas, ustedes saben que necesitan de energía solar o de sol, por ejemplo, para que puedan vivir, ¿cierto? Para que puedan realizar, por ejemplo, el proceso de la fotosíntesis, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien. En este caso hablamos de una interacción entre ambos, el sol y la planta. En este caso te he hecho un ejemplo bien sencillo. El sol, ¿y qué es esta? ¿Qué flor es esta de acá? Todos la conocen seguramente. Ah, profesor, eso es el llamado. A ver, respuestas al chat público. ¿Cómo se llama esa flor? En el chat público, por favor. Todos al chat público, ¿ya? Los que sepan la respuesta de cómo se llama esa flor, me lo escriben al chat público. Entonces voy a esperar, ¿ya? Voy a esperar 10 segunditos para que puedan responderme eso. Jóvenes, ¿cómo se llama esa plantita que estamos observando allí?
Ya, suficiente tiempo para que me hayan podido responder. El girasol. ¿Ya, jóvenes? El girasol, así como su nombre lo indica, girasol, ¿ya? Tiene la propiedad de ¿qué, profesor? De poseer células especializadas, con moléculas que van a recibir los estímulos provenientes del sol. Si ustedes se han fijado o han tenido la curiosidad de alguna vez ver o investigar cómo es que actúan los girasoles, van a ver que los girasoles buscan el sol. ¿Cómo, profesor? Hacia donde apunte el sol, hacia donde va a dar los rayos del sol, esta plantita, esta florcita, se va a ir enfocando hacia esa zona, hacia ese lugar. O sea, va a girar, claro, va a buscar el sol, porque necesita de ella. ¿Ya? Es un estímulo que necesita esta planta. ¿Ok? Va a buscar el sol. ¿Ya, jóvenes? No te olvides, ¿ah? Los girasoles siempre buscan el sol. Porque necesitan, porque tiene células receptoras que se encuentran en el girasol. Y por ende van a tender a buscar al sol. ¿Ya? Por eso que se mueven así hacia el lugar donde el sol, por ejemplo, va a estar. ¿Ya? Perfecto. Ahora, en los animales que sí presentan un sistema nervioso, ¿ya? Y desarrollan respuestas, por ejemplo, vamos a lo siguiente. Los animales van a desarrollar lo siguiente. Los sentidos, por ejemplo. ¿Qué, profesor? Los sentidos. Aquí tienes representado, por ejemplo, por la mano al tacto, ¿verdad? Tienes al olfato, ¿cierto? Muy bien, profesor. Tienes aquí al oído, ¿verdad? Muy bien, profesor. Tienes aquí acá al gusto, ¿cierto? Y acá tienes a la vista, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces, esos son, el sistema nervioso va a desarrollar, por ejemplo, los sentidos. Son 5, ¿ya? Esa es la propiedad que tenemos. Nosotros los animales. ¿Somos animales nosotros? Claro que somos animales, ¿ya? ¿Pero qué tipo de animales? Racionales. Muy bien. Entonces, los sentidos sirven para captar los estímulos, ¿cierto? Los músculos sirven para responder y el cerebro para interpretar. O sea, imaginémonos que esté ocurriendo lo siguiente. Tenemos una velita acá, ¿cierto? Sí, profesor. Tenemos una vela que está encendida y que, por ejemplo, hay una persona que está poniendo el dedo allí. Mediante el tacto esa persona va a sentir un estímulo. Calor, por ejemplo, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Por ejemplo, el calor, ¿no? La temperatura elevada, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, lo que va a ocurrir es que esta persona va a interpretar ese estímulo. ¿Dónde? En el cerebro. El primer paso, reciben los estímulos por el tacto. El segundo paso es interpretar. El cerebro va a interpretar este estímulo y va a mandar una respuesta. ¿Y quién va a responder? Los músculos, por ejemplo. ¿Y de qué forma van a responder? Retirando la mano, por ejemplo. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. De la siguiente manera, mi sentido del tacto va a percibir calor o temperatura brindada por la velita que está encendida, ¿cierto? Entonces, esa información va a ser primero interpretada por quién? Por mi cerebro. Y luego va a darme una respuesta. Y la respuesta va a ser retirar, por ejemplo, el brazo mediante los músculos, ¿cierto? ¿Quién ha mandado esa interpretación? Pues el cerebro, ¿no? Ha mandado esa respuesta. Ha interpretado y ha mandado que le está haciendo daño, entonces va a retirar la mano. ¿Perfecto hasta ahí? Perfecto. Espero que sí, jóvenes, ¿eh? Espero que sí. Ahora, conglomerando todo esto, vamos a tener lo siguiente. Que como bien le decía, tiene que existir unos estímulos. Para que exista relación, tiene que existir estímulos. Una interpretación y una respuesta. ¿Cierto? Cierto, cierto, profesor. Muy bien. Los estímulos. Para percibir el estímulo, por ejemplo en las plantas, como bien les decía hace ratito, existen receptores moleculares dentro de las células de las plantas. ¿Ya? Que van a cumplir esa función. Van a recibir ese estímulo, van a percibir ese estímulo. En los animales, en cambio, desarrollan los órganos de los sentidos y un sistema nervioso desarrollado según el animal. Ya sabemos cuáles son los sentidos, ustedes desde primaria deben saber cuáles son los sentidos. Tenemos el tacto, por ejemplo, en la piel, el olfato en las fosas nasales, la vista, por ejemplo, en los ojos, el gusto en la lengua y la boca y el oído en la oreja, oído medio e interno. ¿Verdad? Ustedes conocen esos sentidos, ¿cierto? Cierto, profesor. Ahora, para que exista una interpretación, primero era el estímulo, acá está 1. Ahora vamos al 2.
a la interpretación, ¿verdad? Para interpretar la información, en las plantas, la información se va a dar por moléculas, se van a interpretar dentro de las células. O sea, existen moléculas, porque ellos no tienen ¿qué? ¿Qué es lo que no tienen? Sistemas nerviosos, ¿verdad? En los animales, ¿quién lo va a interpretar? El cerebro y el sistema nervioso. Te olvides, en los animales lo va a interpretar el cerebro y el sistema nervioso. En las plantas, la información va a ser interpretada por moléculas dentro de la célula. ¿Ya? Y se va a producir una respuesta, ¿cierto? En este caso sería 3. Se va a producir una respuesta. Para dar respuesta, por ejemplo, de la siguiente forma. En las plantas, la información, la respuesta va a ser dada por moléculas dentro de las células. Y en los animales, por ejemplo, por los músculos. Claro ejemplo, hace ratito te mencioné. Si le está quemando la mano, por ejemplo, por una vela encendida, el estímulo es el calor. El tacto está llevando esa información y por ende el cerebro está interpretando que le está haciendo daño y está retirando la mano, por ejemplo, por medio de los músculos. ¿Me dejo entender hasta ahí? Espero que sí. Esto es como que un resumen completo de lo que estábamos hablando. ¿Ya? Muy bien. Ahora, por ejemplo, estímulo con la luz. O sea, ¿ustedes han visto alguna vez una linterna? No sé si han ido a hacerse algún examen de la vista o algo por el estilo. Han visto que el doctor les apunta con la linterna. ¿Ya? Ustedes saben que no es nada agradable que te apunten así con una luz muy incandescente a los ojos, ¿cierto? Sí, profesor. Por ejemplo, acá el estímulo es la luz. ¿Y dónde se va a dar ese estímulo? En los ojos. La interpretación, primero tienes que el estímulo es la luz. ¿Dónde? En los ojos. La interpretación va a ser que va a molestar y va a dañar los ojos, ¿cierto? Si yo te pongo una linterna en los ojos, tú de golpe no vas a sentir ya una incomodidad, no. Sino que con el pasar de los segundos, tú vas a sentir que te está molestando y por ende vas a generar una respuesta. Tu cerebro interpreta que te está haciendo daño, te está molestando y lo que va a ocurrir es que vas a cerrar los ojos, ¿no? Sí, profesor. Existe un estímulo. Los ojos lo van a recibir. La interpretación es no molestar, o te está molestando, ¿no? Te está haciendo daño. Entonces tú lo que vas a hacer es, como respuesta, pues la cierras, ¿cierto? Ven acá, está abierto, está semiabierto y aquí está cerrado. ¿Estamos bien? Espero que sí, joven. ¿Ya? Ahora, en este caso ocurre lo siguiente. Nos vamos a adentrar un poquito más a esto, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, el estímulo producido por la linterna, ¿ya? A nivel de lo que son tus ojos, ustedes saben que tienen una... ¿Cómo se llama esto de acá? A ver, respuestas al chat público. Esto de negrito. En los ojos. ¿Cómo se llama? ¿Alguien me lo puede poner en el chat público? Respuestas al chat público. ¿Cómo se llama esa partecita del ojo? Color negrito. Vamos, vamos, vamos chicos. Espero sus respuestas para poder calificar el día de hoy la participación de ustedes. ¿Ya? Vamos. Ya sé que ustedes la han puesto. ¿Ya? Entonces, en este caso, y aquí está también, así que no lo has apuntado ya, no creo que haya ocurrido eso. ¿Ya? Muy bien. La interpretación que tú tienes aquí en esta zona, por ejemplo, cuando te apuntan con la linterna, es que te va a molestar y te va a dañar los ojos, ¿cierto? Entonces tu primera respuesta es la reducción del diámetro de tu pupila. Esto de negrito es la reducción, es tu pupila, ¿ya? Entonces cuando existe una interacción, por ejemplo, con la luz, tu pupila tiende a contraerse, ¿ya? En la oscuridad tu pupila tiende a dilatarse, ¿ok? En la presencia de luz tiende a contraerse. En este caso estamos apuntando con una linterna. Entonces lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Tu pupila se va a contraer, ¿verdad? Sí, profesor. Se contrae mi pupila y como respuesta al final que me produce, que mis ojos se cierran. Tu primera respuesta es primero la reducción del diámetro de tu pupila. Y la segunda respuesta va a ser cerrar tus ojos, porque te está haciendo daño. ¿Y qué está ocurriendo? Pues el estímulo de la luz lo que está haciendo es que tus ojos interpreten que te están haciendo daño y tu cerebro diga no, hay que cerrarlo. ¿Por qué? Porque te está haciendo daño. ¿Y quién lo cierra? ¿Qué se cierra? El párpado. Pues, jóvenes, se cierra para que ya no te siga haciendo daño. Esto es básicamente lo que te quiero te quiero ir comentando con respecto a los animales.
En las plantas ocurre otra cosa distinta. Por ejemplo, como ellos no tienen sistema nervioso, ¿verdad? Como bien decía hace ratito, el estímulo es la luz del sol, por ejemplo, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien. Tenemos una plantita acá que tiene hojitas, tiene su tallo y tiene su raíz, ¿cierto? La interpretación es que las células del tallo y de la raíz van a detectar la luz. Claro, detectan la luz. Pero ustedes saben que el tallo, por ejemplo, el tallo siempre se va para arriba, ¿verdad? Sí, profesor. Mientras que la raíz siempre va para abajo. ¿No se han fijado, no han tenido esa imaginación, por ejemplo? ¿Por qué la raíz siempre se va para abajo y el tallo siempre crece para arriba? ¿Alguien alguna vez se ha preguntado eso? Pues de la siguiente manera. Porque el tallo tiene la propiedad de seguir al sol. ¿Ya? Entonces, el sol estimula que el tallo crezca hacia arriba. Mientras que la raíz no. La raíz no crece huyendo, por ejemplo, de la luz del sol. Por eso que crece hacia abajo, tapadito, hacia el suelo, ¿verdad? Claro, profesor. Eso es lo que ocurre con la raíz. Pues la raíz no, para la raíz no es bueno, mejor dicho, los rayos del sol. O sea, a ella, por ejemplo, no le gusta. Entonces, como no le gusta, pues se va a retirar hacia la parte inferior, hacia donde no haya, ¿verdad? Pero en cambio el tallo crece hacia donde está el sol porque necesita el sol, o sea, como que le sigue hacia el sol porque está estimulándolo, para que crezca para arriba, ¿cierto? En cambio la raíz pues va para abajo, ¿ya? Muy bien. Como bien le decía, el estímulo es el sol, la luz solar, la interpretación de las células del tallo y las de la raíz van a detectar la luz, ¿verdad? La respuesta del tallo es crecer hacia la luz, no te olvides, ¿cierto? Mientras que la respuesta de la raíz es crecer huyendo de la luz, ¿ya? Eso es lo que ocurre con las plantas, por ejemplo. Hace ratito te dije con los animales, ahora te estoy mencionando con las plantas, ¿ya? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Hasta allí, ¿ya? Hasta allí con respecto a la parte introductoria, a la parte que quiero que ustedes tengan bien en claro, que es función de relación, ¿ya? Vamos a continuar, vamos a completar este tema mediante la lectura que también está en su lección, ¿ok? Por eso la primera parte es tratar la parte introductoria de función de relación y luego continuar con la lectura que está en su lección, ¿ya? Con eso vamos a compactar todas nuestras ideas y por ende vamos a poder desarrollar los ejercicios que han sido planteados para ustedes. ¿Ya, jóvenes? Perfecto.